A Dios. Déselo fuerte en esta mañana. De verdad que solo Él basta para llenar cada hueco de nuestra vida, para llenar toda necesidad de nosotros. Reciba un abrazo esta mañana de parte de su Padre Celestial, de Jesucristo y del Espíritu Santo, que en esta mañana Él está aquí. Gracias, Señor, gracias a ti toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya, amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues en esta mañana queremos saludar a la iglesia, pero también queremos saludar a todos aquellos que a través de estos medios nos ven. Le damos gracias a Dios porque hoy es un día especial. Hoy es un día en que a Dios le plació que usted y yo pudiéramos estar aquí. Y sabe, cuando cantábamos eso, solo Cristo basta. Y de verdad que me hizo remontarme a aquellos años cuando yo no conocía de Dios. Y que sí, creía y tenía esperanza, pero la verdad es que mi vida cambió cuando yo tuve ese encuentro personal con Él. Cuando pude tener una relación íntima con ese Dios tan maravilloso, tan precioso, que con su Espíritu Santo vino a mi vida a cambiarlo todo. A decir en mi vida que todo lo que no era posible, para Él sí fue posible. Y bueno, en esta mañana yo quiero compartir algo que hemos estado viendo, parte en el discipulado, parte en estos días, y se titula "Dos letritas nada más el día de hoy", pero muy poderoso, que es fe. Tal vez es una palabra muy pequeñita, pero abarca tantas cosas y es tan poderoso que viene a cambiar toda circunstancia y toda situación en nuestra vida. Vamos a ver qué dice Hebreos 11. Acompáñenme en su Biblia esta mañana y vamos a darle muchas gracias a Dios. Ya hemos orado, y hemos orado incluso en casa, en la clase que tuvimos esta mañana, y no tengo la menor duda que hoy el Señor tiene alimento para usted. No tengo la menor duda que su Espíritu Santo se mueve en este lugar. No tengo la menor duda de que usted vino como tierra fértil para recibir en esta mañana lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pues en esta mañana yo quiero decirle que muchas cosas en tu vida y en mi vida han sido hechas de lo que no se veía, porque tenemos un Dios poderoso. Yo en esta mañana quiero llegar a su corazón, instarle a que si ese don y ese fruto que Dios nos regaló está en su vida, usted pueda ejercitarlo y pueda llegar a hacer cosas para las que verdaderamente Dios nos ha llamado. Porque sabe que Dios confió en usted y Dios confió en mí cuando Él nos llamó. Cuando Él nos escogió por el nombre, cuando Él nos tuvo en su pensamiento, aún desde antes de estar en el vientre de nuestras madres, usted ya era especial para Dios, ya tenía un propósito específico y ya tenía un diseño para cada uno de nosotros. Pues esta mañana yo quiero empezar diciéndole que hay aspectos en nuestra vida que a veces confundimos con la fe. Y no es malo tenerlas, pero sí es bueno definirlas. Incluso la Biblia las nombra por separado. Y una de ellas es creer. Creer es bueno en nuestra vida, pero creer no es fe. La otra es esperanza. La esperanza es muy buena en nuestra vida, porque nos alienta y nos lleva a metas que no nos imaginamos que pudiéramos realizar. Pero quiero decirle en esta mañana que la esperanza tampoco es fe. Cuando yo conocí a Jesucristo, me dio un hambre por hablarle a la gente y decirle que había una vida diferente y que lo que yo había recibido en mi corazón, en mi vida, aquella revelación que impactó, que hizo un rema en mi corazón al saber que desde muy niña había creído. ¿Y sabe por qué? Porque mis padres me enseñaron a creer. Mi papá era un hombre que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Mi madre era una mujer que ella oraba a su manera y pedía delante de Dios para cada cosa que ella tenía que hacer. Entonces yo crecí con una creencia que mis padres me habían legado.
Pero ¿sabe una cosa? Durante 18 años creí, pero no era salva. Yo creí porque me enseñaron a creer. Yo creí porque creer era algo que era como un motor que me motivaba a hacer las cosas. Pero yo quiero decirle que esa creencia que mis padres inculcaron en mí existía en mi persona como alguien que Dios existe en el cielo. Está en allá, en aquel lugar, pero Dios no había venido a morar a mi corazón. Me hacía sentir un sentimiento mental e intelectual que muchas veces influyó positivamente para realizar cosas y metas. ¿Qué cosas pude hacer? Pues pude creer que podía terminar una carrera, pude creer que podía aprender otro idioma, pude creer que mi familia era la mejor familia que había en este mundo. Pude creer en mucha gente a lo largo de mi vida, subió al tren de mi vida, pero no siempre la gente que subió al tren de mi vida me pagó bien. Hubo mucha gente que me defraudó, hubo mucha gente que me decepcionó, incluso que me traicionó. Pero un día conocí a lo más maravilloso que podía haber conocido en mi vida, que fue a Jesucristo. Alguien me lo presentó cuando yo estaba viviendo sin esperanza. A pesar de ser muy joven y tener como 17 años, yo estaba viviendo sin esperanza porque muy continuamente había enfermedades en mi vida que me hacía sentir que en cualquier momento podía morir. Y lo más triste era que tenía mucho miedo a morir. Yo tenía mucho miedo a morir porque no sabía a dónde iba a ir mi alma. Yo sabía que existía cielo y que existía infierno porque mis papás nos hablaban de eso. Y obviamente si yo le pregunto en esta mañana quién quiere ir al infierno, pues yo creo que ninguno levantaría su mano, ¿verdad? Porque el infierno es un lugar donde no deseamos que ninguno de los nuestros ni siquiera se pudiera asomar por ahí. Obviamente que yo me quería ir al cielo, pero yo no tenía esa seguridad de que me iba a ir al cielo. A pesar de que me consideraba buena, entre comillas, porque no robaba, no mataba, no tenía vicios, nunca entré a drogas. Yo tenía 17 años y tenía un temor muy grande a morir. Y cuando yo tenía mis crisis de hipertensión o de problemas con mi corazón, lo primero que yo pensaba a los 17 años, no me quiero morir. ¿Pero sabe por qué no me quería morir? Una, porque nadie nos queremos morir. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿alguien se quiere morir? Pues al menos de que haya sido por ahí aconsejado por el enemigo, nadie nos queremos morir, todos queremos vivir, pero vivir una vida plena. Entonces, el que yo creyera no me daba ni la seguridad ni la convicción de a dónde yo iba a ir. Y eso era bien tremendo, porque de verdad, cada vez que yo me ponía mal, lo primero que decía, no me quiero morir. Cuando empezaba a sentir opresión sobre mi pecho y sentía que no había control sobre aquella enfermedad, lo primero que venía a mi mente es no me quiero morir. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que pues yo tengo 62 años en la actualidad, ya casi 63 el mes que entra, yo quiero decirle que a lo largo de mi vida tuve que aprender que la única manera de no tener temor a morir era saber a dónde voy. Era tener la convicción de que alguien había pagado el precio por mí. Era no saber si era buena o era mala. Era saber que un día hice la mejor elección de mi vida. Y que esa elección en mi vida me llevaba, no porque lo merezca, sino porque alguien con un precio muy grande pagó ese precio por mí, que era Jesucristo. Entonces un día, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, y entonces me di cuenta que al recibir a Jesús como mi Salvador, había algo como un granito de mostaza por ahí que iba a cambiar toda mi existencia. Y ese granito de mostaza eran esas dos palabritas, dos letritas que componen la palabra fe. Yo quiero comentarte esta mañana que creer, como te dije hace un rato, es no tener fe. También aprendí a vivir con la esperanza de que algún día Dios me sanara de todas aquellas cosas que yo padecía. Pero muy pronto me di cuenta que la esperanza tampoco era fe. Por lo general la esperanza se refiere a cosas futuras, mientras que la fe se refiere a las cosas presentes, también las futuras, incluso las pasadas, que pueden transformarse a través del Espíritu Santo de Dios. Se pueden realizar
sobrenaturalmente. Y a través de esta pequeña palabra yo te quiero decir que tú y yo fuimos diseñados para vivir en un mundo sobrenatural. Nosotros no nos podemos conformar con lo que todo el mundo vive, porque tú y yo fuimos puestos en la mente de Dios desde un principio en un reino. Y en ese reino hay un rey. Y ese rey tan maravilloso, tan precioso, ha venido a cambiar toda nuestra existencia. Tal vez no estamos viendo momentáneamente lo que queremos ver, y a mí me pasaba. Pasaban los días, pasaban los meses, y la salud en mi vida no tenía un cambio drástico como milagroso que de la noche a la mañana se desapareciera aquella lesión en mi corazón, o aquella hipertensión, o aquella diabetes. Pero yo sí sabía que había uno que me estaba sosteniendo en el hueco de su mano. Y yo sabía que si yo le creía a Él y que si mi fe se ejercitaba, yo podía ver cosas sobrenaturales en mi vida. Y en verdad vi cosas sobrenaturales desde que tenía 17 años. Yo quiero decirle que he escuchado audible la voz de Dios, no porque sea buena, porque su gracia y su favor me han acompañado durante todos estos años. Y me ha dicho lo que soy para Él. Y me ha dicho con qué propósito me puso en esta vida. Yo quiero decirle que el día en que yo le dije a mi Señor, sí Señor, aquí estoy, tenía 18 años. Y a partir de entonces le dije, heme aquí, envíame a mí. No sabía dónde ni qué, pero yo quiero decirle que estuve dispuesta. A veces pienso que no sabía lo que le decía a Dios, pero Él sí sabía. Cuando Él me escogió, como decía mi esposo esta mañana en la clase, decían, Dios no sabía en qué bronca se metía cuando me llamó, pero se metió por mí. Y me dijo, así te quiero. Y Él hizo lo mismo conmigo, ¿sabe? Él no dijo, ay, qué muchachita está tan moloncita y todo el tiempo está pidiendo. Y cada ratito se enferma y vino media defectuosa a este mundo. Él no pensó así. ¿Sabe que Él cuando Él me vio, Él vio lo que Él podía hacer de mi vida? Él dijo, todo lo que la vida ha dicho que no, yo tengo un sí para ella. Y eso impactó mi corazón de una manera como usted no tiene idea. ¿Sabe que cuando me dijeron, tú no te puedes casar, tú no puedes tener hijos, tú no puedes tener una vida normal? Recuerdo también las palabras de mi médico que me veía desde los 10 años, que me dijo, ¿sabes cómo deberías de estar, Pati? En una cajita de cristal, donde nada te toque, donde nada te haga daño. Porque si te enojas malo, si te pones feliz malo, si te asustas malo, todas tus crisis son emotivas. Imagínense, para poder controlar la emotividad, solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces me dijo algo que me dio mucho gusto, pero después me di cuenta que era una mentira del diablo. Me dijo, tú no puedes barrer, tú no puedes trapear, tú no puedes tender ropa. Sí, todo eso me dijo García Rojas. Dijo, porque esos esfuerzos dañan ese corazón. Yo tenía un soplo, que ya no lo tengo, Dios lo desapareció. Pero yo tenía un soplo musical, o sea que tenía la música por dentro, desde muy pequeña. Y ese soplo musical hacía un silbidito cuando estaba trabajando. Eso me explicaba mi médico, yo tenía 10 años. Y me decía, te tienes que cuidar. Tú no puedes correr, tú no puedes brincar. Pero me gustó mucho cuando me habló de que muchas cosas de los quehaceres domésticos, pues yo no los podía hacer. Pero ¿sabe una cosa? Para mí fue un reto creerle a Dios. Y yo empecé a hacer una vida normal, a pesar de que el médico me decía, claro, empecé a tomar mis precauciones, nada más allá de lo que yo pudiera hacer, porque uno sabe. Pero yo empecé a ver que no era pretexto, porque yo podía barrer con una escobita ligera, no tenía que agarrar una escoba pesada. Ahorita hay unos trapeadores buenísimos, que le doy gracias a Dios, me lo acaba de mandar a traer mi esposo, que ya ni siquiera lo tengo que exprimir. Oiga, nomás pongo la cubetita y le hago con el pie así. No es un mensaje, no es un anuncio. Pero no pesa, súper ligero, no lo tengo que exprimir. Así es que se acabaron los pretextos para no poder trapear. Yo quiero decirle que yo me gozo en poder realizar todas las actividades que el diablo me quiso negar. Pero todas ellas han sido posibles a través de una fe puesta en quien debería ponerla, mi Señor Jesucristo. Que un día me dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo quiero decirte esta noche, que si tú, esta tarde, que si tú creyeres,
Verás transformadas tantas cosas y vivirás en un mundo sobrenatural como jamás te imaginaste. Y todo lo que no es posible para la ciencia, para la humanidad, es posible para Dios. Yo estoy bien convencida de eso. Y yo te puedo hablar con la convicción de lo que he vivido. Y mi pastor Pepe, que fue el fundador de esta iglesia, decía que lo que se dice bien. Porque nadie le va a venir a decir a usted que no es cierto, cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha comprobado. Pero yo le quiero retar esta mañana, para que no diga, Dios le habló así a aquel pastor. Yo quiero que usted diga, Dios ha hablado a mi vida de esta manera. Dios me ha mostrado que con esas 2 letritas puedo transformar mi mundo. Yo quiero decirle que la palabra de Dios las distingue de una manera muy especial. Vamos a ir a 1 Corintios 13:13. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y este amor se refiere al amor de Dios por usted, al amor de Jesucristo al entregar su vida para que pagara el precio, para que usted pueda tener esa autoridad delegada que Él nos dejó. Pero ahí nos habla por separado de la fe, de la esperanza. Y yo quiero decirle que esta mañana yo separé creer, fe y esperanza, porque fue un proceso en mi vida que yo tuve que aprender, que hay cosas que puedo creer, pero hay cosas que aún creyéndolas no las recibo porque no tengo la suficiente fe. ¿Sabe? Cuando yo entré a trabajar, yo tenía la esperanza de que cada quincena me pagaran. ¿A poco usted no tiene esa esperanza? Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía la esperanza de que algún día me subieran de puesto. Pero no quiere decir que porque yo tenía la esperanza, llegaron las cosas como yo las esperaba. Yo tuve que doblar mi rodilla y decirle a Dios, Señor, esto es lo que anhela mi corazón, pero dentro de tu voluntad, porque a Dios hay que pedirle de acuerdo a su voluntad, no nada más lo que deseamos. Llévame, Señor, a ser cabeza y no cola donde quiera que me pongas. Y sabe que Dios lo hace cuando ve en usted la fe y cuando usted le cree a Dios y cuando se empieza a caminar en el orden divino de su Salvador. En 1 Pedro 1:21, en la parte B, también se para y dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La misma palabra nos está enseñando que la fe y la esperanza son cosas distintas. Podemos tener una esperanza en el futuro, podemos tener una esperanza en la justicia, como le decía hace rato, en nuestros trabajos. Yo puedo tener una esperanza de ser sana, y aquí estamos de que creo y de que espero, pero que me pueda cambiar, que me pueda sanar, que pueda resolver mi situación, solamente va a venir a través de la fe. Si yo no tengo la convicción de ello, esto no es tener fe. Aunque tenga esperanza y aunque crea, pero no tengo la convicción del poder de Dios en mi vida, no me va a llevar a cambios definitivos en mi vida. ¿Sabe que por qué prediqué esto? Porque en estos días Dios nos ha permitido viajar a diferentes ciudades y dentro de donde hemos estado yo he visto la necesidad que tiene la gente, no solo de creer, sino de tener la fe que le haga cambiar su situación. Porque donde quiera que usted va a ver cómo el mundo se mueve de acuerdo a la influencia que existe en el mundo. Cuando fuimos a Cancún vimos que estaban celebrando el Día de Muertos a todo lo que daba. Y estaba vestida la ciudad de muerte por todas partes. Y usted y yo hemos aprendido en estos días que han estado predicando que en nuestra vida, en nuestra palabra está, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Ellos están declarando muerte por todas partes y dicen que los mexicanos se mofan de la muerte y se ríen de la muerte como si fuera algo muy natural. Pero sabemos que hubo alguien que venció a la muerte. Y sabemos que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de tener ningún lazo con la muerte. Solamente cuando nos toque el día decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Pero nosotros no tenemos que buscar a los muertitos, ni ir a visitarlos, ni hablarles. Eso es un error tan grande que el mundo nos ha envuelto y que nos hace creer cosas que no existen. Durante estos días yo veía los altares para los difuntos y yo decía, wow, si toda esa gente levantara un altar de adoración en sus corazones para Dios, no habría tanta idolatría,
No habría tantas cosas que tuviéramos que lamentar. Estamos declarando muerte cuando alguien pasó por muerte para que usted y yo tuviéramos vida. Yo quiero decirle esta mañana que ni usted ni yo podemos ser parte de esas tradiciones de Halloween, de muerte, que vienen a llenar el mundo con sus enseñanzas falsas. Son tan falsas como, no sé, ahorita se me vino a la memoria como una moneda de cobre, pero sí todavía existen monedas de cobre. Pero la verdad es que las promesas de Dios es lo único real y verdadero que se mueve en el reino de Dios. Y nosotros tenemos que movernos en ese reino en el que hemos sido llamados. Nosotros tenemos que caminar con esa fe del que ha pagado por nosotros para alcanzar lo que Él ya pagó por nosotros. A veces no lo alcanzamos porque sí creemos y tenemos esperanza, pero esa palabrita de 2 letras no la hemos sabido ejercitar adecuadamente. Por eso esta mañana yo te quise compartir por qué debemos vivir por fe. Para tener fe es necesario tener la convicción de que la hay, dice también en Hebreos. Es tener la seguridad de que sucederán las cosas en nuestra vida sin tener la menor duda. Porque por la fe no admite duda. Sabes, hace tiempo pasé por un episodio en mi vida. Hace muchos años, más de 30 años, estaba yo esperando a mi hija Ana Karen. Y un día simplemente al despertar, no veía, era pura luz blanca, blanca, blanca y no distinguía nada. Y entonces dije, caray, está apagada la luz. Pero yo veía mucha luz, pero no distinguía. Entonces le dije a mi esposo, ¿está apagada la luz? Dijo, no, Pati. ¿Es de día? Me dijo, sí. ¿Por qué? No veo. ¿Cómo que no ves? Pues no veo nada, no distingo nada. Entonces mi esposo me dijo, vístete, te voy a llevar con el doctor. Oramos primero, siempre ha sido nuestro primer recurso desde que nos casamos. La oración es nuestro primer recurso en cada situación, en cada circunstancia. Y me llevó al médico. Cuando llegué con el médico me dijo, tenía yo 3 meses de embarazo, y el médico me dijo, trae la presión hasta el tope. Dijo, se cerraron las válvulas de su cerebro y no permite que vea. Dice, por eso ella solamente ve luz. Y bueno, como todo médico, buen médico, porque era un muy buen médico, me puso pastilla debajo de la lengua, empezó a tratar de bajarme la presión y todo. ¿Pero usted cree que vi luego? Vi. Fueron 15 días en que yo estuve con toda la luz a todo lo que daba, pero sin poder distinguir. Y durante esos 15 días yo recuerdo que me paraba al baño y me agarraba de las paredes porque pues conozco mi casa, no necesitaba ver para saber a dónde iba. Pero cada que yo iba al baño yo le decía a Dios, pues yo sé que no puedo ver, Señor, pero yo sé que tú no me has quitado mi vista. Yo sé, Señor, que esta circunstancia está aquí, la puedo palpar, la puedo sentir, pero yo sé que tú eres mi luz y mi salvación, Señor. Y me acuerdo que un día, después de 15 días de estar tomando un tratamiento que me dio el médico para que esto pasara y estar en completo reposo y todo aquello que conllevaba superar una crisis hipertensa tan fuerte como la que yo tuve, un día desperté como si no tuviera nada. Desperté y veí perfectamente y me sentía perfectamente y dije, vamos al médico para que me confirme que ya pasó la crisis. Entonces mi esposo me tomó, me subió al carro, nos fuimos al doctor. Cuando llegué, pues él se dio cuenta, iba caminando perfectamente, me tomó la presión. Caray, traes la presión 120/80. Entonces le dimos gracias a Dios. Y estábamos tan contentos y tan felices de que pude volver a ver y que no había pasado nada y que había pasado la crisis, cuando el médico me dice, le tengo una mala noticia. Le digo, sí, ese embarazo tiene que ser interrumpido. Yo tenía 3 meses de embarazo. Y yo quiero decirle que ese embarazo vino después de 10 años. Y yo no le había pedido a esa niña al Señor. Ni siquiera lo habíamos planeado nosotros. Había sido voluntad de Dios que yo quedara embarazada después de 10 años. Y me acuerdo que cuando yo fui le dije a mi hermano Paco en su consultorio que después de 10 años yo estaba embarazada. Todavía mi mentalidad no era la de reino. Y recuerdo que le dije, es que es el peor tiempo para tener un niño. Dijo, ¿por qué? Me dijo Paco. Le dije,
Porque estamos en la peor crisis de nuestra vida. Memo no tiene seguro, está como foráneo, acabamos de regresar de Tijuana, no tenemos muebles, mi casa está vacía, económicamente no tenemos nada. Esas eran las circunstancias que yo veía. Le dije, y venirle a mi marido después de 10 años a decirle, aló, la cigüeña nos va a visitar, en el peor momento de nuestra vida, y luego con la crisis hipertensiva. Pero ese día, cuando yo todavía no había tenido esa crisis, Papá Dios le dio un mensaje a Paco, mi hermano, en la Biblia, porque Pastor Paco es mi hermano, y le dijo, no he puesto un hijo en tu vientre para que no nazca. Si tú dices, ¿por qué Dios le dio ese mensaje? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Y yo todavía no lo sabía, todavía no existía la crisis, pero Dios ya lo sabía todo. Y entonces cuando Él me dijo eso, vino a mi mente, cuando el médico me dijo, hay que interrumpir el embarazo. Dije yo, solo Dios da la vida. Y solo Dios la puede quitar. Mi esposo y yo platicamos y decidimos que no íbamos a abortar. Entonces el médico, para convencerme, me leyó en su libro de medicina lo que causaba aquel medicamento. Y me puso ahí que el medicamento que yo estaba tomando no era apto para el embarazo y lo primero que iba a hacer es que podía causar un síndrome de Down, una mala deformación o una baja aprendizaje intelectual. Eso es lo que decía el dictamen del médico. Me dice, ¿así lo quieres tener? Lo más seguro es que vas a tener un niño o una niña con síndrome de Down. Le dije, mira, este niño que está en mi vientre, yo no lo mandé pedir. Dios me lo mandó. No sé cómo va a llegar, pero sí sé que mi Dios es capaz de haber guardado a mi hija durante el tiempo que yo lo tomé para que a mi hijo o a mi hija no le pase nada. Y él me dijo, lo tomaste 15 días, Pati, y lo vas a seguir tomando todo el embarazo para que esto no se vuelva a repetir. Porque más vale 2 hijos con madre, porque ya tenía 2 hijos, que 3 huérfanos si se logra esa criatura. Así me lo dijo, así me lo puso. Me acuerdo que mi esposo y yo oramos y en todo momento tuvimos la convicción de que ese niño tenía que nacer, llegara como llegara. Y sabíamos que si Dios lo mandaba nos iba a dar la capacidad para amarlo y para tenerlo. Y así decidimos llegar hasta el final del embarazo, con la que ahora tiene 30 años de edad, no tiene síndrome de Down y es una mujer muy bella que le sirve al Señor. Porque Dios tenía propósito para la vida de ella y propósito para mi vida. ¿Y sabe qué me hizo? Ejercitar mi fe. No era lo que podía ver. Usted sabe que después del 3er mes yo no pude ver que se estaba gestando dentro de mi vientre, no pude ver cómo crecía, no pude ver si estaba deforme, si tenía síndrome, pero yo sabía que cada vez que yo tenía que seguir tomando ese medicamento en obediencia para que ese niño llegara a su término, yo le decía, papá, en el hueco de tu mano pongo a mi bebé para que este medicamento y sus efectos no le toquen. Y así lo estuve haciendo durante todo el embarazo y cuando mi niña nació, me acuerdo que llegó perfectamente a los 9 meses, a pesar de que el médico me decía, a ver si llegamos al 5º y a ver si llegamos al 7º y pues ya casi llegamos a los 8. Y yo sabía que mi hija iba a ser de término normal, porque yo no la había pedido, Dios me la había mandado y esa era la fe y la seguridad que existía en mi corazón. Y quiero decirle que cuando me entregaron a mi niña, me la pusieron aquí acabadita de sacar de mi estómago, me la pusieron la niña me estaba mirando como diciendo, lo logramos, mamá. Así lo sentí, tenía sus ojos abiertos y la vi tan hermosa, para mí es bella mi hija. Y entonces no me cupo la menor duda de que ni siquiera tenía que revisarla. Yo sabía que estaba completa. Yo sabía que no había síndrome de Down. Yo sabía que era un propósito de Dios el que ella estuviera viva. Y durante 5 meses no lo pude ver, pero lo pude creer. Y lo pude creer por fe con toda mi alma. Cuando me la entrega la enfermera por primera vez para amamantarla, me dice, oiga, Dios le mandó un regalo con esta niña. Y no lo sabía ella, pero yo sí lo sabía. Y le dije, claro que es un regalo. No, pero déjeme explicarle por qué. La niña no toma leche en la noche. Su última altetera es a las 11 de la noche y la otra a las 6 de la mañana. No le cambie, por favor, el sistema. Si usted la ve dormida, no la despierte. Para honra y gloria de Dios, después de 10 años no tuve desveladas de noche.
Dios fue grande en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez que yo sabía que esa niña no despertaba, gracias, papá, porque todo lo que pasé, tú me lo estás recompensando. Gracias, papá, porque esta niña no llora de noche, porque yo me tengo que recuperar de todo aquello por lo que tuve que pasar. Dios es justo, Dios es fiel. Dele un abrazo y un aplauso en esta mañana al Padre Celestial, que lo hace posible por fe. Y sí, las promesas de Dios se reciben por fe. ¿Sabes? Creer no es suficiente. Te voy a decir algo bien tremendo, y no lo digo yo, lo dice Santiago 2:19. Dice que los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Por eso, si tú crees que es suficiente creer, este día te digo que tienes que ejercitar tu fe. ¿Quieres ver qué dice Santiago 2:19? Acompáñame, lo leemos juntos. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y yo quiero decirte esta mañana que los demonios se saben al revés y al derecho de la Escritura y no son salvos. Los demonios siempre están tratando de hacer las cosas muy parecidas o imitar a todo lo que Dios hizo, pero por lo malo, por lo desviado, por lo que no tiene la verdad, por las mentiras que Satanás ha estado haciendo en nuestras vidas. Y saben una cosa, muchos de los cristianos están viviendo esas mentiras como si fueran realidades. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo a la gente que por falta de conocimiento le fallan y le son infieles a un Dios verdadero. Porque muchas veces creen que en tantito no tiene nada que ver. Pero yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios no podemos ser permisivos. Una vez que tenemos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a guiar a vivir por fe, agradándole a Dios. Y una de las cosas de la fe es que es la forma en que podemos agradar a Dios, cuando le creemos, cuando empezamos a actuar en un reino diferente, cuando nosotros le demostramos a Dios que no somos del montón, que estamos en este mundo que Él instituyó como el reino al que vinimos a habitar para hacer su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Amén. Fe es tener la absoluta seguridad de que tenemos las promesas de Dios para nosotros. Las promesas de Dios son para los hijos. Y tú eres hijo de Dios. Certeza es una realidad de algo. Es algo que tú dices, yo lo tengo y nadie me lo puede quitar. Es convicción, es la demostración de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo vas a demostrar esa fe? Creyéndole a Dios, viviendo, jalando tu milagro todos los días, viviendo lo sobrenatural de un Dios sobrenatural en nuestras vidas. Fe es dar por cierto algo que no vemos, que esperamos, aunque todavía no lo tenemos. Yo no tenía el cuerpo físico de mi hijo o de mi hija entre mis manos para declarar que la voluntad de Dios se había hecho en lo que yo había creído y había tenido fe. Pero tuve que creerle a Dios sin tenerlo físicamente en mis manos. Al grado que cuando mi madre llegó a visitarme al otro día, me dice, mamá sabía el dictamen del médico. Y me dice, ¿ya la revisaste? Y empezó a desvestírmela toda. Mamá quería saber si no le faltaba un dedito, si no tenía algo diferente, porque como sabía lo que los médicos habían dicho, que podía también causar incluso una maldeformación, mami empezó a buscar en la niña algo que pudiera haber tenido como secuela de todo aquel tratamiento que yo tomé. Pero yo le dije, ¿sabes que ni había pensado en revisarla? Yo la veo tan perfecta, nomás le veo su carita y la veo sonreír con aquellos ojos tan azules. Y estaba diciendo tan azules cuando entra el médico y me dice, Pati, revisamos a la niña. Dice, nada más que te quiero decir dos cosas. Tiene los ojos muy celestes, muy azules y tiene su cuello muy corto. Esas son señales de síndrome de Down. Y le dije, no me venga, doctor. En la casa hay ojos azules y hay ojos verdes por todos lados. Le dije, y el cuello corto lo tiene mi suegra, así es que ya sé de dónde lo heredó. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me puse a temblar porque el médico me dio dos señales de que podría haber un síndrome de Down en una niña de unas horas de nacida. Yo sabía la realidad en lo que yo había creído. Y le dije, no, por ahí no es. Mi hija es sana y qué importante es nuestra boca. Yo declaro que esta niña es perfecta, está sana, está completa y tiene todo el intelecto del cielo sobre ella.
Ya había aprendido para entonces, por algo Dios me la mandó después de 10 años. Le dije, gracias Señor, gracias porque tu obra es perfecta, porque tu obra es maravillosa. Y ahora cuando la veo convertida en mamá, casada, y viendo todo lo que Dios está haciendo a través de su vida, digo, wow, por eso el Señor la dejó vivir. Por eso el Señor no le permite un síndrome de Down. Pero yo quiero decirte que aunque tú tengas un hijo con esas características, Dios tiene un propósito para él y para tu vida. Algo nos quiere enseñar Dios y los tenemos que amar y tenemos que desarrollar lo mejor de nosotros para ellos. Yo siempre pensé que si me hubiera tocado, ¿qué hubiera hecho? Aunque para mí nunca existió la posibilidad en mi mente y en mi corazón. Sin embargo, creo que lo hubiera amado por sobre todas las cosas y le hubiera dado lo mejor de mí. Le doy tantas gracias a Dios porque Él es fiel. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El testimonio de Ani para mí es uno de los muchos testimonios que yo pudiera contarle por fe. Caminar por fe no es fácil porque nos tenemos que enfrentar a ejercitar lo que hemos creído. ¿Sabe? Cuando usted se pone el perfume, hoy esta mañana después de bañarme, tengo varios perfumes, gracias a Dios, porque mi hijo me los regala y porque mi esposo me los compra también. Pero hay uno en especial que cuando yo me visto para predicar, ¿sabe una cosa? Hay un libro que se llama Vestida para matar. Y cuando yo me visto, yo le digo, vestida para matar el pecado, vestida para matar la falta de fe, vestida para matar la falta de confianza, vestida para acabar con todo aquello que a través de la palabra puede ser cierto para el que tiene un oído sensible a la voz de Dios. Para aquel que Dios reciba la tierra fértil y diga, esto es mío, yo lo tomo. Pero no nomás de decir yo lo tomo, sino actuar como que lo tomo. Entonces cuando yo me visto para predicar, casi siempre escojo un perfume especial ese día. Y hoy me acordé que tenía uno que me regaló mi hijo que se llama Narciso. Y huele muy rico. Y entonces me lo empecé a poner y le dije, perdóname Señor. No debo confiar en un perfume, yo debo confiar en el olor grato que tú puedas despedir para todos tus hijos. Que de mí solamente salga lo que a ti te agrade, Señor. Y empezar a orar para entregarle el sermón y entregar mi vida a Dios para venir a servirle, es un honor al Rey. Y como podemos decir, yo no lo merezco. Pero ¿sabe una cosa? Él me escogió con ese propósito. Y ahora sé que era parte de mi propósito en la vida predicar el evangelio. Dar buenas nuevas a aquellos que están afligidos. Sacar de los presos a aquellos que han sido apresados por las mentiras de Satanás. Llevarle esperanza a quien no lo tiene. Es un fervor en mi alma. Yo no podría vivir sin servirle a Cristo. Yo no podría vivir hasta el día de hoy si no estuviera rendida de Él. Y decirle, heme aquí, envíame a mí. Con todos mis defectos, porque sí los tenemos, somos humanos y sí nos equivocamos, pero mayor es su gracia y mayor es su amor. Gracias Señor. Dele un aplauso en esta mañana al Señor. Esta mañana te digo, no te rindas si no ha llegado tu milagro. No te rindas si no has visto respuesta a lo que estabas esperando. No te rindas si la esperanza se quedó corta. Solo cree y ejercita la fe. ¿Qué puedes tener por fe? ¿Qué podemos tener la seguridad o la convicción? Yo ahora sé que ya no tengo miedo a morir. Y eso es algo muy importante en mi vida. No me quiero morir, no quiero echarle mentiras. He hecho muchos pactos con Dios. Solamente con Él hago pactos, con nadie más. Solamente a Él le rindo todo lo que soy. Y solamente a Él le pido lo que yo no puedo obtener. Así es que esta mañana te quiero decir que Él nos da la seguridad y la convicción, primero de ser salvos. ¿Quién da gracias a Dios por ser salvo esta mañana? Por saber que su alma no irá al infierno. Amén. Tenemos que tener la seguridad y la convicción de que somos sanos. Aunque este cuerpo se esté quejando de algunas cositas, nosotros tenemos la sanidad que Jesucristo en la cruz del Calvario, por sus llagas, hemos sido sanos. Nosotros podemos tener la seguridad de que somos perdonados. Aún de todo aquello que hicimos en el pasado, lo que hicimos en el presente y de lo que vamos a hacer, pero no se confíe. Pero Él lo ha perdonado todo. Todo venía incluido en el paquete. También nosotros podemos tener la convicción y la seguridad de que usted y yo somos justificados delante del Padre. Porque Jesucristo siempre está ahí. Papá, como le dijo
Paquito, a su papá, haz de cuenta que soy yo. Así le dice Jesucristo todos los días a su papá. Cuando usted y yo medio nos resbalamos o nos caemos, ahí está su mano para levantarnos y para decirle, papá, no mires este resbalón. Haz de cuenta que soy yo, papá. Y cómo es Jesucristo perfecto en la presencia del Padre. Así es que esta mañana gócese porque usted puede tener la seguridad y la convicción de que es justificado y que puede alcanzar las promesas de Dios. Pero también quiero decirle, alégrese porque esta mañana Dios le está activando para ver su milagro. Dios le está activando a través de la fe. No más un amén, no más uno lo ha creído. Dios le está activando para que usted vaya por su milagro. Yo no sé si es en sus finanzas, es en su matrimonio, es en sus hijos, es en alguna enfermedad, pero Dios le quiere activar esta mañana. Dios le quiere decir, no te rindas. Dios te quiere decir esta mañana, aquí estoy yo, hijito, para que tú tengas la convicción y la seguridad de que no estás solo. De que yo te pido que te esfuerces porque verás mi gloria. Yo quiero decirle esta mañana que usted verá la gloria de Dios y podrá vivir en lo sobrenatural, no solo lo que ve en este mundo, no solo lo que sus ojos ven, sino lo que ha creído y lo que espera. Para el que cree, todo lo es posible. Y esto no lo digo yo, lo dice Marcos 9:23. Vaya conmigo a Marcos 9:23. Y dice que para el que cree, todo le es posible. Debemos permanecer en Dios y su palabra, porque para que esto sea una realidad en nuestras vidas y pedir conforme a su voluntad para activar y desatar el poder de Dios. Y hay una canción muy hermosa que dice que fe mueve la mano de Dios. Y eso lo podemos ver, ¿qué podemos hacer por la fe? Y ahí acompáñeme, Hebreos 11. Hebreos 11. Pero nos vamos a ir hasta el versículo 32 y 34. Yo le voy a dejar de tarea todo el Hebreos 11. Pero ahorita nos vamos a ir a los versículos 32 y 34. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar para ser motivados por su fe a hacer cosas sobrenaturales. Pero dice, ¿y qué más digo por el tiempo que me faltaría? Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Sabe usted que tapar boca de león no es fácil? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiere usted sacar fuerzas de su debilidad? Tenga fe esta mañana. Con permiso. Esto van a decir, sí, hermana Pati, pero esto sucedió en aquellos tiempos. Yo quiero decirle que este es tu tiempo. Este es el tiempo en que Dios ha venido a mover tu fe. Para que tú no vivas como vive todo el mundo, para que tú no te vayas con las corrientes del mundo, para que vivas una vida distinta, que a través de esas dos letritas puedan cambiar no solo tu vida, tu entorno, tu alrededor, tu ciudad, tu nación. Tú eres parte de ese cambio que Dios quiere. Esta mañana te lo digo con todo mi corazón, no te rindas y no te conformes a vivir como todo el mundo. Nada es imposible para Dios. La fe es poderosa porque no depende de nuestra fuerza o poder, sino que depende del poder de Dios. Jesús escucha nuestras oraciones e intercede para que el Padre sea glorificado. La fe es un don y es un fruto que se ejercita y es revelado a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra vida. Tenemos una autoridad delegada en esta mañana. Te digo que Jesús hizo milagros. Sus apóstoles lo hicieron. Y tú y yo debemos tener fe para en su nombre desatar y activar los milagros que por fe esperamos. Voy a pedir que me pongan un canto, es cortito, pero quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Por fe yo lo sé, que lo voy a lograr.
puedes lograr en el nombre de Jesús. Saco mi espada, listo para pelear. La batalla sé que dura será, mas no temeré si Él conmigo va. Por fe, para Dios grandes cosas yo voy a hacer y venceré. Por fe, como el águila yo volaré sin retroceder. Yo me levanto en fe, yo convencido estoy y Convencida. creeré. Convéncete. Alzo mis ojos a lo lejos mirar aquello que voy a conquistar. Por fe yo lo sé que lo voy a lograr. Saco mi espada, listo para pelear. La batalla sé que dura será, mas no temeré. No temas. Si Él conmigo va. Él está contigo Por fe, por fe. para Dios grandes cosas yo voy a hacer y venceré. Tú y yo vamos a vencer en su nombre. Por fe. Como el águila yo volaré sin retroceder. No retrocedemos, Señor, porque tú vas con nosotros. Yo convencido estoy y creeré. Gracias, Dios. Yo me levanto en fe, yo lo consigo si Él conmigo va. Él va contigo y quiero decirte esta mañana que uno de los enemigos de la fe es el temor. No temas. No temas porque cuando Dios está contigo, Él quiere ministrar tu vida para que tú vayas más allá. Las cosas por fe se pueden alcanzar cuando tú te rindes delante de Él y le crees al Señor. Necesitamos fe para que lo que parece imposible pueda realizarse. Tener fe nos llevará a saber que estamos en el lugar indicado, en el tiempo adecuado, cuando Dios nos envió. Así es que si esta mañana tú pensaste que no sabes por qué estás aquí, yo quiero decirte que Dios tuvo la fe necesaria para hacerte, para crearte en el vientre de tu madre, para que tú fueras más allá, para que tú fueras la diferencia, para que tú le dijeras al Señor, nada es imposible si puedo creer. Ponte tantito de pie, por favor, en esta mañana. Necesitamos creerle a Dios. Y creerle a Dios es caminar por el lugar correcto. Necesitamos tener esperanza de que todo puede cambiar, pero necesitamos ejercer nuestra fe para que se haga realidad. Que Dios te bendiga en esta mañana.